Online, la única televisión llevando la palabra de gracia a todas las naciones. Escucha todos los jueves con el ministro Yanko Pérez con la Biblia abierta. Tu fortaleza, mi hermano, no es haciendo nada para que Dios te bendiga o para que Dios manifieste algo. Tu confianza es en la fe del Hijo de Dios, en Jesucristo. Un programa que te edifica en la gracia y la verdad presente. Con la Biblia abierta, de 12 a 1 p.m. Yo no sé si tú te gozas, mi hermano, pero yo me gozo mucho. Alaba al Dios que te bendijo en esta hora. Dale gracias, mi hermano, porque verdaderamente lo que tú hagas lo tienes que hacer guiado por el Espíritu, pero no porque nadie te lo imponga. Un espacio donde la palabra ni te acusa ni te condena. Con la Biblia abierta, con el ministro Yanko Pérez, jueves de 12 a 1 p.m. Por aquí por Fiebre Radio, tu emisora cristiana número 1 del sur de la Florida. Bienvenido, bendecido a tu programa de todos los jueves de 12 a 1 con la Biblia abierta. Desde aquí, desde los estudios de Fiebre Radio, con el ministro DJ Alex al control de la media. Damos gracias a Dios por tener la oportunidad de llegar a través de este medio hasta tu hogar, hasta tu auto, por medio de tu teléfono celular, tu computadora, lo que sea que estés usando, y poder impartirte el día de hoy esta palabra que hemos recibido de parte del Señor. La palabra que te traemos el día de hoy se titula Los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y quisiera que en esta mañana linda recordaras que este es tu programa con la Biblia abierta, el programa donde nunca, fíjate bien, la palabra ni te acusa ni te condena, porque la propia palabra dice en Romanos capítulo 8 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y nuestro teléfono a llamar, después que terminemos con la impartición del día de hoy, es 954-256-5372. Así que cualquier pregunta que se vaya generando en la prédica, ahí en su mente, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier aclaración que usted necesita, ya sabe que nos puede llamar a ese teléfono y estamos en la total disposición de poder responderle. Así que, como le decía, el tema que nos compete el día de hoy son los rudimentos de la doctrina de Cristo. Quisiera que pusieras mucha atención el día de hoy a este mensaje. Es un mensaje muy interesante, es un mensaje clave y determinante para comenzar a entender, fíjate bien, muchas cuestiones espirituales que todavía están en oscuridad, aún para muchos ministros que manejan el rudimento de la doctrina de Cristo. Y precisamente, una de las causas por las que muchos ministros que ya están en ese rudimento, escrita por el apóstol Pablo, erran en sus enseñanzas, es precisamente por no tomar en cuenta los consejos apostólicos. Permítame explicarle. Cuando Pablo es llevado por el Espíritu a un nivel de entendimiento, como él mismo menciona allá en 2 Corintios capítulo 12, esa revelación le es necesaria plasmarla en letras. Así que Pablo escribe el Evangelio, las buenas noticias, las intenciones cumplidas y a la misma vez en proceso salidas de la mente de Dios. No solamente para los corintianos, los romanos,
los de Éfeso, los de Tesalónica, los hebreos, a quienes obviamente fueron dirigidas sus cartas, pudieran recibirla, sino que a través del tiempo esa revelación trascendiera y no fuera eliminada por todos aquellos que tendrían la malicia y la oportunidad de hacerlo. Y estoy hablando del espíritu religioso y carnal que se levantó luego de la desaparición del apóstol Pablo y se mantuvo a través del tiempo por 2000 años y aún persevera en los que muchos dicen llamar iglesias. Así que Dios toma a Pablo y Dios le muestra a Cristo. Dios le muestra el espíritu de la palabra. Dios le muestra lo que Él hizo, cómo lo hizo y para qué lo hizo. Y además de esto, le da un panorama de cómo Él piensa en relación a nosotros, sus hijos. Y luego le dice, ahora escríbelo, de manera que solamente yo lo pueda explicar. Pero Pablo le dice, oye papá, pero tú me dejas darle algunos consejitos a los bendecidos. Espero que entiendas que te estoy parafraseando algunas ideas. Y me imagino que Pablo pensaría, pero son necesarios algunos consejos porque realmente esto, papá, que tú me has revelado, está tremendo. Y Dios le dice, bueno, ok, pero no aclares mucho porque las mentes religiosas te lo eliminan. Y así fue. Traten de ver si encuentran la carta a la Odisea y muchas otras cosas que fueron escritas y que sutilmente fueron eliminadas dentro de las 14 epístolas. Y las sacaron porque Pablo habló cosas demasiado claras que no les convenían a muchos religiosos que ya andaban por su cuenta defendiendo sus propios intereses. Entonces, resumiendo, Pablo, además de escribir el Evangelio, sabiendo que muchos se detendrían en el rudimento, en la letra, y serían incapaces de ver el espíritu, la intención de esa letra, dejó como referencia algunos consejos que nos ayudan y nos impulsan, que nos guían en relación a esto, para que podamos estar un poco más despejados de toda intención carnal y el Espíritu pueda trabajar en nosotros con un poco de libertad. Uno de esos consejos apostólicos de los cuales te quiero hablar en esta mañana, o del cual te quiero hablar en esta mañana, y que he mencionado en otras prédicas anteriores, se encuentra en 1 Corintios capítulo 2, verso 13. Vamos todos allá. 1 Corintios capítulo 2, verso 13. Fíjate bien, bendecido. Quisiera que a partir de este momento, mi amado hermano, tú pusieras toda tu atención a lo que voy a compartirte. Prepara los oídos de tu entendimiento para recibir esta palabra. Y como dice allá en primera a los Corintios capítulo 5, capítulo 4, 5, no recuerdo bien, que dice, nadie juzgue antes de tiempo, antes de que venga el Señor, antes de que venga el entendimiento, la revelación, el espíritu de la palabra, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es muy importante que
que no juzgues nada antes de tiempo. Y que te des tu tiempo y puedas congregarte y pensar en relación a esta palabra. Porque eso sería muy provechoso para ti, mi hermano. Entonces estamos aquí en 1 Corintios capítulo 2, verso 13. Y dice así: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, acomodando el espíritu de esa palabra a tu espíritu. Jesús decía, Cristo en los días de su carne, vamos a ser más específicos, decía, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Es importante que tú entiendas muy bien y tengas claro que hay un espíritu detrás de esa letra dispuesto a edificarte, dispuesto a vivificar tu espíritu, dispuesto a entregarte tu herencia, dispuesto a resucitarte. Así que, como te decía, acomodando el espíritu de esa palabra a tu espíritu. Eso es lo que está diciendo ese verso. Entonces, para acomodar lo espiritual a lo espiritual, no podemos tomar nada a la ligera. Y sobre todo, debemos tener muy claro que la palabra del Evangelio no es carnal y no está diseñada para nuestra mente humana. O sea, no es con tu mente humana que tú puedes entender estas cuestiones celestiales, estas cuestiones del Espíritu. Porque, como te decía, son palabras de vida salidas de la boca del Padre con el único fin de vivificar nuestro espíritu, de devolvernos la conciencia espiritual, la habilidad de pensar espiritualmente que perdimos al venir a esta expresión de vida y participar de una nueva naturaleza. Para ir entrando ya un poquito en el espíritu de esta palabra, vamos a observar algo que nos es necesario entender para luego continuar a lo que sería la parte más esencial del tema. Quiero que vayas conmigo a Hebreos capítulo 2, verso 14. Y quisiera que me dieras toda tu atención en relación a esto. Escucha bien. Mira cómo oyes ahora. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amado que me escuchas en este día, fíjate cómo Pablo menciona aquí algo bien interesante que debemos analizar, y debemos analizar muy bien, y son los términos carne y sangre. ¿Qué significa aquí carne y sangre? Es una pregunta muy interesante que deberíamos hacernos. Y si lo tomamos a la ligera, la primera intención nos lleva a relacionarlo con cuerpos terrenales. Pero en este versículo en particular, no se refiere a cuerpos terrenales. Aunque es lógico que el cuerpo terrenal esté implícito en esa participación. Pero si tenemos claro que existen dos simientes, como bien menciona Romanos capítulo 9, existen dos simientes. Y eso está muy claro a través de toda la Escritura.
y aún en el Evangelio. Y las dos simientes poseen cuerpos terrenales. Ten eso en cuenta. Las dos simientes poseen cuerpos terrenales. Esa frase carne y sangre toma otro significado, dado que previamente el apóstol hace una exclusión con la otra simiente, al decir, por cuanto los hijos. ¿Te das cuenta? O sea, que Hebreos 2:14 se está refiriendo exclusivamente a esa participación en relación a los hijos. Teniendo en cuenta esto, podemos tener claro que la otra simiente está excluida de esta participación. Seguimos. Voy a explicártelo de otra manera. El Evangelio de Cristo revelado al apóstol Pablo no está enfocado en lo carnal, sino en lo espiritual. No está enfocado en el despropósito, sino en el propósito. Así que carne y sangre tiene que ver con un plan eterno reservado exclusivamente para los hijos que necesitan ser hechos partícipes no solo de un cuerpo terrenal, como todos, sino de dos regímenes que serían el medio por el cual la transformación sería viable a través de la letra, pero por medio del espíritu. Ahí tienes carne y sangre. Carne y sangre tiene que ver con participar de un conocimiento que genera letra, pero poseer un conocimiento que te lleva a la perfección. Pero las dos tienen que ir aparejadas. Por eso, la participación tiene que ser en ambas. Ahora bien, en 2 Corintios capítulo 5, verso 16, dice algo que es muy importante para añadirle más a esta explicación que recién te he dado. Vamos allá, 2 Corintios capítulo 5, verso 16. Lee conmigo. De manera que nosotros, refiriéndose a los hijos, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo, la palabra, no está hablando de Jesús de Nazaret, y aun si a Cristo, la palabra, conocimos según la carne, régimen de letra, ya no lo conocemos así. Piensa, bendecido, Pablo jamás le da lugar a nada más allá del Evangelio que a él le fue revelado. Y el Evangelio posee los dos regímenes, la letra y el espíritu, para que nadie se gloríe delante de Dios. Porque no es del que quiera ni del que corra, como bien dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Fíjate que hay un mediador, y esto no de nosotros, no es de la capacidad que tú puedas tener en acumular letras. Dice, pues es don de Dios. Y recuerda que cada uno de nosotros tiene una medida de fe dada por Dios, según la asignación que le ha sido entregada. Porque a los que antes conoció, a estos predestinó. Pablo no está hablando, amado, de Jesús de Nazaret cuando menciona a Cristo según la carne, sino al régimen de la letra, a la manera carnal de ver la gracia. Si carne y sangre se refiriera a un cuerpo terrenal, no se mencionaría dentro del contexto doctrinal del espíritu.
carne y sangre en el aspecto humano tenemos todo, incluyendo la otra simiente, pero solo los hijos son hechos partícipes de los dos regímenes con motivo de ser poseedores de la herencia eterna. Recuerda que participar es sinónimo de compartir, y como hijos fuimos hechos partícipes de lo que ya Dios poseía. Al decir carne y sangre, Pablo esconde un misterio en ese enunciado. Pero si lo observas conmigo por medio del Espíritu, puedes entender lo que digo. Cuando dice Hebreos 2:14, para destruir por medio de la muerte. Cuando dice para destruir por medio de la muerte, se está refiriendo al primero de los dos regímenes, a la carne. E inmediatamente dice algo, fíjate bien, donde descarta como carne al cuerpo terrenal y dice, al que tenía, lee conmigo, al que tenía el imperio de la muerte. ¿Ves? ¿Ves cómo automáticamente queda descartado el cuerpo terrenal poseedor de la mente carnal que genera la letra? Y luego cierra el verso apuntando al segundo aspecto, la sangre, que es el espíritu, el cuerpo de la humillación nuestra, cuando dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Estaban en esclavitud. Estaban destituidos del conocimiento, de la habilidad que una vez poseyeron. Amado, Pablo, cuando recibe esta palabra, dijo allá en Gálatas capítulo 1, verso 15. Ahí te lo va a poner el ministro Alex. Dijo allá en Gálatas capítulo 1, verso 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, Él no se puso a plasmar y luego a acomodar lo recibido, ni subió a Jerusalén a consultar esto con los que eran apóstoles antes que Él. Pablo sabía que en su ser habían, escucha esto, amado. Pablo sabía que en su ser habían sido depositados los dos regímenes que actuarían a favor de los herederos de la salvación. Y en 2 Timoteo capítulo 1, verso 12, dice una frase que estremece mi espíritu y debería también tocar el tuyo. 2 Timoteo capítulo 1, verso 12, quiero que leas conmigo. Dice, mira qué lindo, dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ay, bendecido, tal vez tú estás ahora mismo en la oportunidad, en la posibilidad de ser partícipe de ese día. Ese día es Cristo viniendo a ti para rescatarte de un régimen en el cual tú no deberías quedarte. Un régimen que tiene una función y es el de únicamente poder continuar hacia la perfección del conocimiento espiritual. Romanos 8, capítulo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Amados, los que están en Cristo son los hijos que participan de los dos regímenes. Los que, fíjate, dice después, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, los que no conocen a Cristo según la carne, los que no ven el Evangelio de manera terrenal, sino que viven por la doctrina del Espíritu, por la ley del Espíritu de vida. Dice el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida me ha librado de quedarme en la letra. La ley del Espíritu de vida me ha librado de quedarme sin la edificación que el Espíritu tenía destinada para mí. La ley del Espíritu de vida me ha librado de permanecer en lo rudimentario. La ley del Espíritu de vida me impulsa a la perfección. Hebreos capítulo 6, verso 1. Ahora sí vamos a entrar en materia. Propiamente ya de lo que son los rudimentos de la doctrina de Cristo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de mano, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Fíjate bien. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, no la doctrina de Cristo, los rudimentos de esa doctrina, porque esa doctrina es espiritual. Pablo dice, en otras palabras, no vean lo terrenal. Por eso los rudimentos no son los que menciona después. Los rudimentos, amado, no son ni la fe en Dios, ni la doctrina de bautismo, ni la imposición de mano, ni la resurrección de los muertos, ni el diezmo que forma parte de la doctrina del Espíritu, ni la Pascua, que tampoco lo menciona ahí, pero también forma parte de la doctrina de Cristo, y muchas otras cosas que tampoco menciona, pero que también forman parte de la doctrina de Cristo. No está diciendo que tienes que dejar eso. Está diciendo que tienes que dejar de ver eso conforme a lo terrenal. Está diciendo que tienes que dejar la letra, que es el rudimento de la doctrina de Cristo. Imagínate cómo te va a decir que dejes de creer en Dios. Lo que Pablo está diciendo es que no lo veas, no veas nada de eso literalmente conforme a la letra, lo que significa que el rudimento es la letra, es observarlo y practicarlo terrenalmente. Permíteme ponerte un ejemplo de uno de ellos. La imposición de manos. Vamos a 2 Timoteo capítulo 1, verso 6.
Fíjate bien. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Cuando leemos esto de la imposición de manos, no deberíamos pensar en esto. No deberíamos pensar esto. No deberíamos pensar en los 5 dedos sobre la cabeza, como siempre se ha hecho. A estas alturas yo me imagino que tú entiendas que eso no puede traer ningún beneficio a tu espíritu. Me imagino que a estas alturas ya tú entiendas que eso, que lo único que provoca es despeinarte. Eso que por una cuestión de manipulación te ha hecho caer al piso muchas veces. Y muchos se han dado tremendos golpes en la cabeza y han habido hasta accidentes en un lugar que debería ser para edificación por medio de la palabra espiritual. Sino que deberíamos pensar en una impartición de vida por el espíritu de la palabra. Para que entiendas mejor lo que te digo, vamos a Romanos capítulo 10, verso 21. Para que entiendas qué es imposición de mano conforme al Espíritu. Para que entiendas qué es imposición de mano cuando tú dejas de ver el rudimento, la letra, cuando dejas de ver esto y te enfocas en lo espiritual de ese rudimento. Mira qué interesante. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Qué está diciendo aquí? Que la mano de Dios los estaba persiguiendo para tocarlos y cayeran al piso. No, bendecido. No tiene que ver con eso. Está diciendo que Dios siempre quiso revelarse a su pueblo por medio de su palabra, pero ellos, al estar destituidos y no estar presente el régimen del Espíritu, no podían obedecer a la fe. Decir imposición de manos y entender 5 dedos sobre la cabeza es como cuando Pablo usa el ejemplo y dice, buscad las cosas de arriba y no las de abajo. Y la gente tiende a ver el cielo sideral. La gente tiende a ver las nubes y el cielo celeste. Pero no está hablando de eso. Está hablando de las cosas del Espíritu. Las cuestiones espirituales que hacen que puedas reunirte con Cristo en el lugar donde Él ya te sentó, en lugares celestiales. Eso es una dimensión de entendimiento, mi amado. Yo no puedo pensar que tú pienses que eso es un lugarcito en las nubes donde hay una silla preparada para ti. No tiene que ver con eso. Digamos que si mano es figura de espíritu, y Pablo dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Es lo que le dice a Timoteo. Si quieres ponlo ahí de nuevo, vale. Segunda Timoteo 1:6. Pablo le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y está hablando del espíritu de la palabra. Entonces está hablando de la impartición de gracia que Él le había dado al estar con Él. Y en otra ocasión les dice, andando en todo tiempo en el Espíritu. Vamos a Efesios capítulo 4, verso 28. Es importante, amados, siempre que leamos a Pablo, aunque nos parezca que está hablando de cuestiones terrenales y cuestiones humanas, que no veamos eso, sino que nos fijemos en el contexto, cómo está haciendo primeramente alusión a puntos de la doctrina espiritual, del régimen del espíritu, y luego encierra ese punto doctrinal como un misterio en algo que pareciera ser terrenal, pero no lo es. Dice Efesios
capítulo 4, verso 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos, fíjate, refiriéndose a la obra del Espíritu, lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad, o sea, el débil en la fe. El contexto no está hablando, yo quiero que usted después lo lea, apunte ese texto y léalo después, lea todo el contexto. El contexto no está hablando de ladrones en el sentido terrenal, porque está hablando de salvación, del conocimiento de arriba, y todo es a manera de exhortación, como para que no se desviaran de la verdad. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Recuerden que allá Jesús decía, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Hablando tocante a las cosas del Espíritu. Dice, y trabajar con vuestras manos, refiriéndose a ese depósito que había en ellos, a ese depósito del Espíritu que había en ellos, de la manera que os hemos mandado. ¿Te fijas, bendecido? Cómo en realidad no tiene que ver nada con unas manos de carne, hueso y tendones sobre la cabeza de nadie. Primera Timoteo capítulo 2, verso 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y nosotros sabemos que ahí el apóstol Pablo no se refiere a levantar las manos como Santa Gertrudis o como Santa Teresita. No tiene que ver con eso, sino tiene que ver con el ejercicio de la mente que provoca ese mover del Espíritu en relación a la palabra. Con eso es con lo que tiene que ver. Por eso es que cuando a veces yo veo, mira, no hay ningún problema en que usted esté congregado en su mente y usted levante las manos o levante los pies. Lo importante es que pueda levantar su mente. Lo importante es que su mente pueda ser dimensionada a un nivel de entendimiento. Eso es lo que hace falta levantar. Ya que las manos estén arriba o estén abajo, eso no va a hacer ninguna diferencia. Aunque usted, le repito, puede tener la expresión corporal que usted desee, mientras su mente esté congregada en lugares celestiales. Eso es lo importante, mi amado. Primera Timoteo capítulo 4, verso 14. No es una cuestión ni de mano, ni de pie, ni de oreja. Sí, porque cuando hay veces que decimos, fíjate como dice, mira como oyes. Si tú tratas de analizar eso terrenalmente, tú te vas a perder. Mira como oyes. Por eso es que nosotros, estando en este régimen espiritual y habiendo Cristo abierto el camino nuevo y vivo, esto es a través de su carne, entiende, letra. Ese es el cuerpo terrenal de Cristo, precisamente la letra. Nosotros podamos tener la intención de estar conectados con las cosas de arriba todo el tiempo. Primera Timoteo capítulo 4 verso 14 dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. ¿Mediante la imposición de mano? No,
mediante profecía. Y cuando aquí se habla de profecía, no, yo quiero que usted se quite de la mente cualquier cosa como: así dice el Señor, dentro de una semana te vas a encontrar un maletín de dinero. O así dice el Señor, dentro de un tiempo vas a hacer esto, o vas a hacer esto otro, o más cual cosa, o la mujer que Dios tenía preparada para ti. No estoy hablando de eso. Cuando los profetas profetizaron sobre cuestiones relacionadas con el Espíritu, relacionadas con la manifestación de la palabra viva que descendería del cielo para darnos vida. Usted puede tener una revelación en relación a una cuestión humana y usted decírsela a la persona, pero cuando se está hablando de profecía conforme a los intereses de Dios, conforme a las intenciones del Espíritu, yo le pido que usted se deshaga de toda cuestión terrenal, que en definitiva son añadiduras, que eso está preparado siempre y cuando nosotros estemos ocupados en el reino y su justicia. Eso sencillamente es parte del paquete diplomático que Dios le entrega a usted para que usted pueda estar concentrado y ocupado en las cosas que verdaderamente son importantes. Pero cuando hablamos de profecía aquí en el nuevo pacto, en el régimen del Espíritu, en la gracia, no estamos interesados en profetizarle la sanidad de una tía a nadie. ¿Me entiende? O sea, no es que esas cosas dejen de ser importantes, sino que cuando estamos tocando puntos doctrinales que pueden traer resurrección al espíritu de un bendecido, entonces entendemos que todas las demás cosas están resueltas. Porque una vez que andas en el régimen del Espíritu, ya todo lo torcido, todo lo dañado, sencillamente se va a alinear al propósito y quedará resuelto. Primera Timoteo, ahora sí, capítulo 4, verso 14. No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Aquí deja bien claro, como te decía, que fue a través del espíritu de la palabra, que fue a través de la impartición, que todos esos pudieron de una manera aportar a la vida de Timoteo. Para concluir por el momento y dejar un tiempo, a unos 15 minuticos, ¿vale? ¿Verdad? A que los bendecidos puedan llamar. Vamos a hacer un stop aquí. Tengo mucho todavía que compartirte en relación a los rudimentos de la doctrina de Cristo, y quisiera ir tocando uno por uno, y quise tocar este primeramente porque entiendo que se ha hablado muy poco en relación a esto, y es tiempo de que entendamos ya que cada una de estas cosas tiene su importancia y su intención conforme al Espíritu, y que Dios no está interesado que dejemos ninguna de ellas, sino que las veamos a través del régimen correcto. No hacemos nada con dejar las prácticas terrenales en relación a la doctrina del Espíritu, pero no adoptar las espirituales. Dejar las terrenales es un paso, pero adoptar las espirituales es el camino a la perfección. Te declaro bendecido en este día. Esperamos la llamada. Quisiera aprovechar la oportunidad en este tiempo de llamadas para mandar un saludo y un abrazo fuerte a mi hermano, el ministro competente Vinicio Barrera, allá en El Salvador,
quien seguramente está conectado en esta hora. Mi hermano, muchas gracias. Ya sabes que desde aquí de los estudios de Fiebre Radio, aunque tú no estás presente, sí estás presente en el espíritu de la palabra. Quiero agradecerte por compartir esa revelación que a diario el Señor deposita en tu espíritu, y tú siempre tienes a bien compartirla conmigo y con todos los bendecidos que quieren dejarse edificar a través de ese tesoro que el Señor día a día te va compartiendo y te va enseñando. Gracias, mi hermano, y nos vemos en las redes sociales. Bendecido. Escucha todos los jueves con el ministro Yanko Pérez con la Biblia abierta. Tu fortaleza, mi hermano, no es haciendo nada para que Dios te bendiga o para que Dios manifieste algo. Tu confianza es en la fe del Hijo de Dios, en Jesucristo. Un programa que te edifica en la gracia y la verdad presente. Con la Biblia abierta. De 12 a 1 p.m. Yo no sé si tú te gozas, mi hermano, pero yo me gozo mucho. Alaba al Dios que te bendijo en esta hora. Dale gracias, mi hermano, porque verdaderamente lo que tú hagas lo tienes que hacer guiado por el Espíritu, pero no porque nadie te lo imponga. Un espacio donde la palabra ni te acusa ni te condena. Con la Biblia abierta. Con el ministro Yanko Pérez. Jueves de 12 a 1 p.m. Por aquí por Fiebre Radio. Tu emisora cristiana número 1 del sur de la Florida.